bueno, pues recordar que las mucosas son la mayor superficie de contacto del organismo con el medio ambiente. O sea, yo con la piel tengo una serie de metros cuadrados, pero ya sabéis que el epitelio intestinal, si lo estiramos y estiramos todas sus vellosidades, ocupa un espacio de 400-500 metros cuadrados dependiendo de la fuente donde lo miréis, ¿no? Entre 400 y 500 metros cuadrados. Sistema inmune de mucosas y microbiota, por supuesto, son determinantes en el desarrollo de las alergias. Daros cuenta que el intestino bueno, y todo nuestro tubo digestivo está expuesto constantemente a una enorme carga antigénica, o sea, es antígenos constantemente, tanto los procedentes de la dieta como de las bacterias comensales. O sea, ¿os habéis parado a pensar cómo hace nuestro cuerpo para convivir con un montón de microorganismos y no atacarlos, ¿no? O sea, a mí me parece eso de una inteligencia suprema, o sea, me parece una capacidad del cuerpo increíble, ¿no? Entonces, imaginaros la capacidad que tiene que tener este sistema inmune de distinguir lo propio de lo extraño, incluido un montón de microorganismos que viven ahí. Tiene que distinguir que son propios. Desde el punto de vista de la física, que me gusta mucho, pienso que, pienso que a la medicina le falta incorporar a lo químico, lo electroquímico y por supuesto lo energético, ¿vale? A ver por dónde iba. Sí. Entonces, las bacterias comensales, la microbiota autóctona, creo que tiene un patrón de frecuencias similar o con la marca del huésped, ¿vale? O sea, de alguna manera vibra parecido a este, ¿vale? Y en cambio los extraños o los patógenos facultativos, esas bacterias que están con nosotros cuando ya se comportan como patógenos, probablemente ya están vibrando en otra onda, ¿vale? Y tienen un potencial redox diferente, tienen un comportamiento diferente y una expresión fenotípica diferente, incluso estas bacterias propias, ¿no? o microorganismos en general. Y entonces, de esa manera, nuestros sistemas pueden reconocer lo propio de lo extraño y de esa manera nuestra intervención puede ser selectiva, es decir, hay cosas como la Artemisia absinthium que uso yo para degradar biofilms, que eso lo veremos en el último bloque, que actúa selectivamente sobre los biofilms patogénicos y no sobre las biopelículas de nuestra microbiota. Entonces es que necesariamente son diferentes, ¿no? en muchas cosas. Vale. La microbiota intestinal es la mayor fuente de estimulación microbiana y su desequilibrio pues se relaciona con el aumento de patología alérgica. ¿Vale? Esto es cuando tenemos que hacer el trabajo de entrenamiento, el desarrollo del sistema inmune en las primeras etapas de la vida. ¿Con quién entrena ese niño? ¿Con quién entrena su sistema inmune? Con algo controlado que es su propia microbiota. Fijaos también qué cosa tan bonita, ¿no? El sistema inmune, nuestros sistemas están preparados para hacer un entrenamiento endógeno con nuestra propia microbiota. Por lo tanto, cuando no hay una buena colonización o cuando hay una baja tasa de colonización, cuando no hay una buena carga de microorganismos, no puede desarrollar este entrenamiento y luego esos soldados no están listos para hacer frente al entorno. Y de ahí puede haber una de las opciones, la respuesta alérgica. El entrenamiento se hace endógeno. Por ejemplo, la microbiota portadora del EPS, los lipopolisacáridos de membrana, es algo que siempre miramos en todas las patologías crónicas, neurodegenerativas, metabólicas, porque esta microbiota, esos LPS, los lipopolisacáridos de membrana, son muy proinflamatorios y generan inflamación local o sistémica dependiendo de si hay permeabilidad aumentada o no. Pero no están ahí por casualidad y son fundamentales en el entrenamiento del sistema inmune en el niño, ¿vale? O sea que todo lo que está por algo, el problema es que se desequilibre y aumenten cuantitativamente. Vale. Entonces, microbiota sana actúa promoviendo mecanismos antialérgicos y por eso os digo,
o sea, en cuadros de alergia, trabajar sobre microbiota es fundamental, ya que podemos modular la respuesta inmune desde microbiota. Favorece la inmunidad de tipo Th1, la secreción, bueno, pues bueno, todos estos mecanismos y, muy importante, la producción de IgA secretora, ¿vale? Este anticuerpo es muy importante. De hecho, si queremos hacer prevención frente a virus que entren por vía aérea, lo más inteligente es fomentar una buena producción de IgA en nuestras mucosas, ¿vale? Bueno. Y nada, supongo que de esto ya os ha hablado Lola y si no será para las siguientes, pues 70% del sistema inmune está en el tracto digestivo, así que bueno, pues valorar la salud de microbiota no tiene una repercusión solo en molestias digestivas, ni mucho menos. En sistema inmune es absolutamente fundamental, ¿no? Bueno, nada, esto es un poco pues cómo se organiza este sistema inmune de mucosas, el sistema, la barrera más efectiva entre nosotros y el mundo y toda la carga antigénica es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿vale? Que se organiza pues, de manera difusa, con localizaciones por todas partes o de forma organizada como son, por ejemplo, las placas de Peyer, ¿vale? Esto simplemente bueno, pues para que tengáis ahí el dato. Y bueno, pues recordar que las mucosas son la mayor superficie de contacto del organismo con el medio ambiente. O sea, yo con la piel tengo una serie de metros cuadrados, pero ya sabéis que el epitelio intestinal, si lo estiramos todas sus vellosidades, ocupa un espacio de 400-500 metros cuadrados dependiendo de la fuente donde lo miréis, ¿no? Entre 400 y 500 metros cuadrados. 400-500 metros cuadrados a diario y en todo momento expuesto a un montón de cosas. O sea, imaginaros si tenemos que tener ahí un sistema inmune, una barrera infranqueable, en fin, y es la ruptura de esa barrera sería uno de los grandes causantes de la pérdida de homeostasis. Es por eso que se ha puesto tan de moda lo del síndrome de hiperpermeabilidad intestinal, porque sería una ruptura de barrera. Pero bueno, hay mucho más que hablar sobre eso y lo veremos en una diapositiva sobre la capa de mucus, aunque sobre esto Lola os lo desarrolla muy bien y ahí es donde nos damos cuenta que es como un castillo bien protegido, ¿no? Con el río que lo rodea, con la capa llena de soldados y con cada soldado especializado en una función. A mí me parece una cosa fascinante, ¿no? Bueno, esto simplemente es un poco lo que os estoy comentando y que nos demos cuenta que ese sistema inmune no solo está para hacer frente a patógenos o para dejar o permitir que estén las bacterias buenas, tú sí, tú no, sino que también para saber discriminar lo que es un nutriente de lo que es un tóxico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de toxificación depende en muy buena parte del estado de nuestra microbiota y la pérdida de esta capacidad viene de la mano, sin duda, de la desestabilización de este maravilloso órgano que es la microbiota y de la pérdida de función de barrera. Esto es importantísimo. Imaginaros, ¿no? Si queremos hacer un trabajo de desintoxicación en una persona y no conseguimos arreglar esa permeabilidad intestinal. O en casos que yo he visto con dieta estricta, sin histamina, con unos problemas de histaminosis enormes y que no hayan tenido en cuenta la producción brutal endógena de histamina por parte de determinados grupos de microbiota, ¿no? En realidad va a estar, y lo veréis en muchos casos, son esas personas que mejoran con cuidados estrictos, pero que si un día se salen un poquito, un poquitito, se desestabilizan por completo, ¿no? Ahí hay algo de fondo que nos está resolviendo. Bueno, esta capa es la que os decía, ¿no? El epitelio intestinal, que es un epitelio monocapa, es un epitelio permeable. No es que seamos impermeables, por supuesto que tiene que permitir el paso de determinadas sustancias, pero es una permeabilidad muy selectiva. Y estas uniones son las que se rompen
y permiten que haya bueno, pues un síndrome de intestino agujereado, ¿no? Como dicen en otros, bueno, en otros lugares, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? Este es el lumen intestinal, por aquí viene de todo, nos lo podemos imaginar, los que viven y lo que entra constantemente, y esta capa de mucus es absolutamente determinante para mantener esta barrera en buenas condiciones. La parte más pegadita, esta capa se divide en dos y la parte más pegadita al epitelio está apenas colonizada y en la capa externa es donde vive nuestra microbiota. Por eso le damos tanta importancia, por eso veréis muchísimos artículos y mucha literatura sobre Akkermansia, porque Akkermansia es la bacteria la más importante degradadora de esta capa de mucus y para poderla regenerar hay que estar constantemente degradándola para obtener ácidos grasos de cadena corta, volver a regenerarla. Si yo aporto un probiótico pero no hay una capa de mucus adecuada, esas bacterias no se pueden quedar ahí a vivir porque no hay un hábitat adecuado. Tener muy en cuenta que son las condiciones del medio las que determinan el tipo de microorganismo que coloniza un lugar. Esto es súper importante, es primero el terreno. Si el pH intestinal varía, los microorganismos que habitan allí no pueden vivir porque hay un margen estrecho de condiciones para poder habitar un lugar. Con esto no os digo que sea tan fácil como que cualquier cambio desestabilice todo, pero cuidado con esto, ¿no? O sea, para que los microorganismos colonicen un hábitat, tienen que tener en él pues, sus condiciones de pH, de temperatura, de presencia o no de oxígeno y sus alimentos. Por eso nos interesa también mucho la diversidad en el plato, porque si no hay diversidad en el plato, no hay diversidad en el intestino. Y en el intestino hay que tener diversidad. No se puede comer siempre lo mismo porque acabamos desarrollando 4 grupos y nuestra resiliencia se va a resentir y nuestra capacidad de vaciar ese barril, de mantener la homeostasis también va a disminuir. ¿Vale? Eso es importante. Si queréis estar informados, supongo que todos lo conocéis, pero os podéis registrar en la newsletter de esta página, también está en Facebook y en redes y tal, a mí me parece muy interesante. Esta es una infografía para discriminar intolerancia de alergia y un poco la participación de la microbiota intestinal en este tema de desarrollo de sensibilidades alimentarias. Y bueno, pues lo pone muy gráfico. Dentro de las reacciones a alimentos no tóxicas dividimos las que tienen mecanismo inmunitario, que son las alergias de varios tipos, y las que no tienen mecanismo inmunitario, que serían las famosas intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a la cafeína, en fin, intolerancia. Intolerancia es diferente a alergia, ¿vale? Bueno, y aquí os lo he puesto separado para que se vea bien, sin más, que es lo que os acabo de comentar. ¿Por qué hacemos una puesta en escena de ambas cosas a la vez? Pues porque la clínica es muy parecida. Entonces, podemos hablar de alergia o de intolerancia y los síntomas son los mismos, desde diarrea, hinchazón, náuseas y luego síntomas extraintestinales también, como pues, dolores de cabeza, migrañas, reglas dolorosas. La regla dolorosa, los ovarios poliquísticos están muy relacionados con el problema con el gluten, ¿no? Que ya lo desarrollaremos. Bien. Bueno, y evidentemente, pues lo que ya os he comentado, ¿por qué se puede alterar microbiota? Factores ambientales, factores genéticos, escasa diversidad microbiana o presencia de patógenos, que esto a su vez es una consecuencia de lo otro, un cambio o una reducción de las bacterias, alterando así la degradación de componentes. O sea, podemos alterar con los factores ambientales nuestra microbiota y su perfil metabólico, su rendimiento metabólico. Eso es súper importante. ¿Vale? Bueno, y aquí os he puesto otro estudio muy bonito que demuestra cómo los bebés sanos tienen bacterias intestinales que les protegen contra la alergia. Me parece muy bonito, además bueno, ya está publicado el 14 de enero del 19 y ya lo pongo siempre en el curso de Nutri o aquí porque me parece bueno, muy bonito y es un estudio
bastante serio, o sea, está muy bien planteado, ¿vale? De hecho, es que los estudios que se hacen en ratones con microbiota, o sea, son alucinantes porque tienen un efecto inmediato. O sea, tienes un ratón sin microbiota que tiene un determinado tipo de conducta, le haces un trasplante de un ratón sano y su conducta cambia de inmediato. O sea, la repercusión que tiene microbiota en nuestro todo es increíble, ¿no? Vale, esto lo voy a pasar porque esto lo podéis leer. Y luego, como importantes bacterias para mantener esa capa de mucus, para mantener un estado antiinflamatorio en el intestino, son las bacterias productoras de butirato. Ya sabéis que los ácidos grasos de cadena corta son los metabolitos más importantes producidos por nuestra microbiota, pues son de los más importantes, y especialmente el butirato, ¿vale? Y dentro de las bacterias productoras de butirato tenemos Akkermansia y Faecalibacterium praunici. El mayor productor de butirato es Faecali. Ninguna de estas, no disponemos en España de ningún probiótico que tenga estas bacterias. Hay uno ya, creo que es en Estados Unidos, que tiene Akkermansia. En su día lo estuve mirando, pero salía demasiado caro. Entonces, bueno, pues sigo trabajando con prebióticos que alimenten Akkermansia. Akkermansia le gusta, se alimenta de polifenoles y de otros prebióticos como inulina, fructooligosacáridos, todo eso. Si lo ponemos en el plato haremos que venga más Akkermansia, ¿vale? Fomentaremos el crecimiento de esta bacteria que es fundamental. No creo que tarde mucho en disponerse de ella también en España, espero que así sea, porque está implicada en todos los trastornos metabólicos, siempre está baja en autismo, o sea, es una bacteria demasiado importante. Eh, y también lo pudimos demostrar en un pequeño estudio con 10 personas con estudio de microbiota antes y después, y vimos que Akkermansia levanta también con determinados hongos medicinales, la melena de león y otros hongos que tienen un efecto prebiótico maravilloso, también suben Akkermansia. He visto cambios espectaculares en algunas personas en pocos meses. Y Faecalibacterium praunici, el prebiótico por excelencia es el almidón resistente tipo 3. Este es el famoso cuezo la patata, la dejo enfriar y la tengo que consumir después de estar, no sé si son 12 horas en la nevera, la tengo que consumir fría o templada. No puedo calentar esa patata porque se desestabiliza y pierdo el almidón resistente, que es el que nos interesa. Y entre ellas se retroalimentan, ¿vale? O sea, Akkermansia degrada la capa de mucus y produce acetato, propionato, que sirve de alimento para Faecali para luego producir butirato. Esto va todo encadenado, para bien y para mal. O sea, cuando hay un daño severo en una parte, tiene una repercusión en el todo, pero después para recolocar una microbiota no necesariamente, ni mucho menos hay que ir grupo por grupo, sino que puedes hacer una estrategia de meter algo que es, pues bueno, que va a generar una cadena de reacciones de estabilización. Esto es lo que os decía, ¿no? Aquí degrada la mucina, obtenemos ácido propiónico, ácido acético y Faecalibacterium a partir de oligosacáridos y de todos estos productos a partir de la degradación de mucina por parte de Akkermansia nos produce ácido butírico, que es fundamental para la nutrición del epitelio intestinal, es el metabolito más importante para aportar energía al epitelio intestinal y tiene un efecto antiinflamatorio muy interesante. ¿Vale? Esto es las dos capas de mucus. Yo creo que las imágenes las pongo mucho porque me parece que eso se nos queda más fácilmente grabado. Y las dos capas que os decía antes, la parte interna de la capa de mucus, que es donde no hay casi colonización, y la capa externa, que es donde habita todas nuestra microbiota, nuestras microbiotas, ¿vale? Opa. Parásitos. ¿Por qué pongo parásitos dentro del tema de sensibilidad alimentaria? Porque clínicamente son indistinguibles de una sensibilidad alimentaria. O sea, los parásitos nos van a provocar ese tipo de reacciones de hinchazón, de gases y tal, igualito que la sensibilidad alimentaria. Lo único que se distingue es que suele ser una sensibilidad alimentaria discontinua.
Ya sabéis que los parásitos tienen comportamiento regido por, o sea, sus ciclos reproductivos están regidos por la luna y por eso normalmente las desparasitaciones las hacemos en luna llena, porque es cuando se reproducen y entonces quedan más expuestos, ¿no? Podemos atacarlos y tener una mayor eficiencia. Entonces, bueno, pues que tengáis en cuenta que hay casos, yo he visto también varios, bastantes a lo largo de los años, casos de asma, casos de dermatitis, de aparente histaminosis, con todo lo que conlleva, que eran parasitosis, porque fue o sea, hacer desparasitación y solucionarse radicalmente el problema. Y el matiz suele ser la sensibilidad alimentaria discontinua. El asunto es que esto no está reñido con lo otro, entonces hay personas en las que puedes desparasitar y después tienes que trabajar las sensibilidades alimentarias, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que tengáis en cuenta. Y un detalle, hay casos en que son clarísimos de parásitos, suelen tener una ojera muy negrita, bruxismo, hay un montón de síntomas que creo que os los tengo aquí recogidos que nos indican que hay parásitos, ¿vale? Para que estéis un poco al tanto. Porque un detalle importante, primero, cuando se sospecha, si hacen analítica, cuando va el niño al médico, la madre lo comenta, cuando se hace un estudio para descartar parásitos, normalmente lo que se hace en lo oficial es coger una muestra de heces y mirar al microscopio. Entonces, de no ser que pase por ahí el parásito, te van a decir no tiene nada y puede no ser verdad, ¿vale? Porque también depende de la época del mes donde estemos recogiendo la muestra. Y por otra parte, aunque hagáis un estudio por PCR más profundo para detectar parásitos, tenemos que entender que hay muchos parásitos y que buscamos 5, 6, 10. O sea que cuando tenemos un estudio de microbiota negativo a Giardia, es negativo a esos parásitos. No quiere decir que no haya ningún parásito, ¿vale? Eso lo estamos descartando por los más comunes. Un poco lo digo porque, bueno, pues lo veo mucho, ¿no? No, mira, pues es que tiene todo esto, pero no tiene parásitos. Bueno, no tiene de esos que le han mirado en el caso de que hayan mirado adecuadamente. Los de mayor prevalencia, pues Giardia, Entamoeba, bueno, los que vemos habitualmente, yo personalmente, Giardia es muy común, Ascaris, ni os cuento, las lombrices fantásticas, y el Enterobius vermicularis son bastante comunes. Y la tenia también es más común de lo que esperamos. Este mismo año una mujer hizo un tratamiento para microbiota, se empezó a encontrar mal y cuando dices aquí hay algún parásito y he hecho una tenia y hay tenias más pequeñitas, o sea, no tenemos que pensar en aquella de 7 metros y tal y cual. Bueno, parásitos entonces se manifiestan con problemas digestivos, halitosis en los niños al loro con esto, que además las madres nos lo suelen contar, tienen muy mal aliento, tal y cual. Tener ahí en cuenta eso. Es un aliento amoníaco, no son grandes productores de amoníaco, que es un grandísimo tóxico que altera mucho la conducta, pone irritables, afecta mucho a la comunicación vía vagal de los dos cerebros, o sea, es algo importante, ¿vale? Apetito variable, es un niño que come bien a lo mejor una buena parte del mes y luego de repente se queda como sin apetito, estreñimiento, diarrea, acidez, bueno. Las toxinas parasitarias provocan un bloqueo en la absorción de los alimentos a nivel de mucosa intestinal y entonces es común la anemia y el bajo peso. Y ya os digo, esa anemia que va también con ojerita negra, ¿no?, en los niños. Y aquí tenéis, bueno, pues una recogida de los síntomas más comunes, pero si les veis que se mueven mucho por la noche, que no tienen un descanso así, que se estén quietos, el bruxismo, resfriados frecuentes también es otro de los síntomas, eczemas, piel seca, urticaria, erupciones, granos, o sea, en fin, y sí, esos son síntomas un poco, aunque sea temporal, pero si la parasitosis se mantiene durante tiempo, puede ser la responsable del asma, de patología o sintomatología asmática. Vale. Suele llevar también síntomas que achacamos a parte psicológica, ¿no?, como angustia, ansiedad, insomnio, inestabilidad, depresión, o sea, afectan mucho al estado de ánimo.
y no siempre es un problema de estado de ánimo. Esto yo lo he visto también tanto con sensibilidad alimentaria como con parásitos, niños que cuando se levantan para ir al cole, desayunan, vomitan y solo les pasa cuando van a ir al cole. ¿Vale? Esto os lo cuento porque lo he visto muchísimas veces, unas cuantas. Eh, y entonces, claro, deducción lógica de la madre y después confirmada por el médico normalmente es pues, que tiene algún conflicto en el colegio, que no quiere ir al colegio, que te está tomando el pelo. Y los que vomitan todavía se les hace más caso, pero si se van quejando de dolor de tripa, pues entonces casi siempre se asume como problema psicológico. Y he visto bastantes casos y el problema era de microbiota, a veces sensibilidad alimentaria, a veces parásitos o todo ello junto. Y dice, ¿por qué se manifiesta solo de lunes a viernes? Hombre, pues porque ese niño tiene, primero, no es lo mismo desayunar con estrés muy temprano. Normalmente la gente comete un error grande y es que quiere que sus hijos desayunen, pero les levantan 15 minutos antes de salir por la puerta y para que hagamos esto con calma, pues debería de ser con bastante tiempo, sentada, tranquila de desayuno y si no, mejor que no les den ni de desayunar. Pero lo he visto mucho cuando hay patógenos, parásitos y arreglando microbiota, de hecho, de repente quieren ir al cole, o sea que no era tanto como un problema psicológico, ¿no? Y luego pueden tener muchos problemas de concentración que se traducen en problemas de conducta, porque se interpreta como que el niño pues está portando mal o le pasa algo cuando es que simplemente no se puede estar quieto. Entonces, al tanto también respecto a la hiperactividad o al déficit de atención, que a veces está diagnosticado, pero esos son síndromes que no te están diciendo nada más que te están describiendo un tipo de comportamiento y de conducta, en fin, que a veces está la base en cualquiera de estas cosas que vamos hablando. He tenido varios casos de cambio radical de conducta en niños solo con quitar la leche o el gluten, así como lo más frecuente y por supuesto el azúcar, ¿no? Bueno, y luego, bueno, pues que tengáis en cuenta esto, la histaminosis causada de manera, o sea, la producción endógena de histamina por parásitos es importante y también por bacterias proteolíticas. Lo que pasa es que suele haberlo uno con lo otro. O sea, cuando hay una parasitosis de larga evolución, normalmente es que el escenario de la eubiosis intestinal se ha perdido y ese tipo de medio ya es el adecuado para que sea parasitado, ¿no? O sea, cierto nivel de parásitos es normal, organismos eucarióticos también tenemos, pero sobrecrecen o bien cuando hay mucho alimento para ellos, mucha basura, mucho metal pesado, mucho, en fin, por ejemplo, cándida le encanta el mercurio, entonces una persona con amalgamas que tiene candidiasis, pues a lo mejor está todo el tiempo recidivando porque es que, a ver, si pones el alimento, volver a crecer y a hacer IFAs y a todo ese rollo, ¿no? Entonces, bueno, si yo pienso que si no se trabaja simultáneamente terreno y microorganismos, pues darle la vuelta es complicado. Por eso van muy bien los casos que hacen dieta, una dieta, pues ya que sé, antiinflamatoria o una dieta sin tóxicos simultáneamente al tratamiento de microbiota. Esos casos van muy bien, pero es porque estamos modificando el terreno, quitando un montón de disruptores de la salud, de alteradores del estado de salud y a la vez encima estamos reparando el mejor aliado para la salud, que es la microbiota como un órgano, ¿vale? Como una totalidad. Funciona como un órgano y es muy importante que tengamos esto en cuenta porque gracias a eso, aunque tiene mucha más capacidad de resiliencia, porque es todo un equipo de trabajo. Entonces, si fallan unos, pues tiene capacidad de compensar con otros grupos, tiene capacidad de decir, bueno, pues me falta de esto, lo produce este otro. O sea, hay una capacidad suprema de adaptación, una carga genética en microbiota que nos supera con muchísimas creces. Entonces, hay que cuidar este fantástico órgano, ¿no? Bueno, en adolescentes, las crisis de hipotensión tienen mucho que ver con histamina y muchas veces van en relación a parasitosis, los mareos, las cefaleas, el cansancio,
el decaimiento, úlceras varicosas que no cierran también a veces denotan la presencia de parásitos en el cuerpo. Enuresis nocturna, mirarlo muy bien, hay cantidad de casos de enuresis que son provocados por los parásitos en niños y en adultos en prostatitis. O sea, fijaros, no podemos hablar de patologías de lo más dispares. Las cistitis de repetición a veces tienen que ver con esto, pielitis, nicturia, hematurias, úlceras, lesiones en el glande, impotencia sexual e incontinencia urinaria. O sea, como veis, tienen un efecto especialmente marcado en el sistema urinario. Vale, por fin llegamos al cuadro de división de reacciones adversas a alimentos y lo que os decía, importante, aquí no vamos a desarrollar, ¿vale? Porque eso correspondería a la toxicología y la intervención en una intoxicación, pues no es la de tratar microbiota, aunque un buen probiótico seguro que ayuda, pero ahí la cuestión es otra. Y las reacciones no tóxicas, en las que participa el sistema inmune y no participa el sistema inmune, ¿vale? Todas las reacciones no tóxicas en las que se pone en marcha el sistema inmune se llaman alergias y las dividimos en alergia IgE y no IgE. IgE es la conocida alergia inmediata y no IgE otro montón de respuesta alérgica que hay un montón que ni siquiera están conocidas. En medicina ambiental se habla de un montón de mecanismos bueno, inmenso, que ya se conoce, y otro montón que no se conoce muy bien, ¿no? Entonces, por eso al final se decidió dividir en no IgE, o sea, separarlo entre las que son IgE dependientes y las que no son IgE mediadas, ¿vale? Y ahí están incluida la alergia IgG, que es la alergia retardada, pero lo desarrollamos. En las que no son tóxicas, pero no participa el sistema inmune, tenemos las reacciones de intolerancia. Ya os digo que casi siempre a este bloque se le llama intolerancias y está mal dicho, ¿vale? Pero a todos nos escapa porque ha habido mucho tiempo en el que hemos hablado de voy a hacer un test de intolerancias y no, lo que te vas a hacer es un test de alergia alimentaria retardada, ¿vale? Dentro de las intolerancias tenemos las de mecanismo enzimático, ¿vale? Hay una intolerancia a un alimento porque falla el mecanismo enzimático, falla la producción enzimática, mecanismo farmacológico y mecanismo indeterminado. Vale. Aquí simplemente es un poco la definición de todas las reacciones adversas a alimentos, que es más de lo mismo, pero esto tiene que quedar muy claro. Y esta es la única diapositiva que os pongo sobre reacciones tóxicas, simplemente para aclarar que las reacciones tóxicas son dosis dependiente, la dosis aquí sí hace el veneno, ¿no? Es decir, dependen de la cantidad ingerida. Todos sabemos, hay venenos que con una dosis no vas a notar nada, aunque el cuerpo va a tener que poner en marcha mecanismos de desintoxicación. Con una dosis mayor igual ya empiezas con cefalea, y con una dosis más alta pueden ser hasta mortales, ¿no? Entonces, el tóxico se considera tóxico independientemente de la susceptibilidad del paciente, ¿vale? O sea, tiene que ser tóxico per se, aunque evidentemente la respuesta frente a la misma carga tóxica va a ser muy diferente dependiendo de la condición de cada persona. Los compuestos tóxicos pueden ser externos, ocasionándose durante el procesamiento de los alimentos o por contaminantes, es decir, tú estás procesando un alimento y en ese procesado vamos añadiendo o se van generando determinados tóxicos o a veces puede estar contaminado, como puede ser con la toxina botulínica, ¿vale? Del Clostridium, con pesticidas, micotoxinas, metales pesados, todos estos contaminantes suelen hacer parte del tratamiento desde que el alimento está hasta que llega a nuestra casa, ¿no? Bueno, y tóxicos internos naturales en el alimento, ¿vale? Como por ejemplo las setas venenosas, los glucósidos cianógenos, los bociógenos en el berro y en el nabo y la solanina en patatas y tomates verdes, ¿vale? Que unas personas toleran mucho mejor que otros, esto lo sabemos todos, ¿vale? A veces la manifestación puede ser según dosis y la respuesta puede parecerse a una reacción alérgica, ¿vale? Bueno, de las no tóxicas, lo que hemos dicho, reacciones alérgicas, todas las que ponen en marcha el sistema inmune, que puede ser IgE o mediante otros mecanismos y que tienen de particular que se pueden
producir con pequeñísima cantidad y sí que dependen de la susceptibilidad individual. Pues todos sabemos, ¿no? El pescado para un niño es mortal y para otro no lo es, o sea que no es per se tóxico, ¿vale? Y son reacciones inmunitarias exacerbadas que producen un cuadro, ¿no? O sea, una respuesta inmune exagerada. Y las intolerancias no son tóxicas, no ponen en marcha el mecanismo inmunológico, son muy comunes. En los datos de cuando recogí esto, habla de que esta prevalencia es incluso mucho mayor, aunque realmente si metemos en el bloque de las alergias retardadas, yo creo que no sé cuál es más prevalente. Y las causas, pues como vamos a ir viendo, son enzimáticas, farmacológicas o indeterminadas. Las alergias, según Hellicombs, las clasificaron en estos 4 grupos y aquí nos vamos dando cuenta de la dimensión de las alergias, de la que se habla comúnmente, la que diagnostican cuando va uno al médico, es solo este tipo, la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, la mediada por IgE. Pero luego tenemos la hipersensibilidad tipo 2 o anticuerpo dependiente, como por ejemplo la IgG, hipersensibilidad tipo 3 o enfermedad del complejo inmune, que la sintomatología, esto lo vamos a ver un poco cuando hablemos de la alergia retardada, la sintomatología está provocada no por los anticuerpos, sino por los inmunocomplejos formados después, ¿no? Por la unión del antígeno-anticuerpo. Y luego la citotóxica o retardada. Vais a ver diferentes clasificaciones. Esta es una que vi muy coherente, que la desarrollaban muy bien, pero lo vais a poder encontrar de diferentes maneras. Pero lo que importa es el concepto de reacción a un alimento en la que se pone en marcha el sistema inmune y luego vamos a intentar definir qué es lo que se pone en marcha, si anticuerpos IgE, si anticuerpos IgM, o si no se ponen en marcha anticuerpos, sino que hay una respuesta celular, o si lo que está dando problema es el inmunocomplejo formado y no el anticuerpo, ¿vale? Bueno, la alergia IgE no os voy a contar mucho sobre esa. No, o sea, podemos trabajar microbiota para resolver alergias, aunque sean de las inmediatas, ¿vale? Pero no podemos quitar y poner un alimento al que se tiene alergia sin un control de las analíticas. Eso procede más a la medicina, ¿no? Convencional. Pero sí que es cierto que si trabajáis sobre microbiota en un niño que tiene muchas alergias, le vais a dar una oportunidad de ir desensibilizándose y resolviendo al menos buena parte de ellas. Los mecanismos de la alergia se pueden activar por anticuerpos o por células o por combinación de ambos, ¿vale? Eso en líneas generales. Y aquí un poquito, pues para que un recordatorio de las diferentes inmunoglobulinas y su anatomía. Vale. Y sobre la IgE ya os digo que simplemente lo que ya conocemos, cómo se pone en marcha, cómo todos sabemos, ¿no? Que hay un primer contacto con un alérgeno, que después tenemos memoria y las siguientes respuestas son mucho más exacerbadas.